Nos encontramos en la Librería Sur con Carlos Aguirre, historiador peruano que reside en la ciudad de Oregon, en los Estados Unidos, y nos hemos reunido aquí para entrevistar y comentar su nueva publicación que se titula Militantes, Intelectuales y Revolucionarios, ensayos sobre marxismo e izquierda en América Latina. Una publicación muy importante a nuestro considerar, ya que permite ubicar en una perspectiva muy amplia cuál es el papel que la izquierda ha tenido en América Latina y particularmente en Perú. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ricardo, mucho gusto estar aquí contigo conversando sobre este nuevo libro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que nació el proyecto de publicación de este libro? Mira, el libro es un volumen de ensayos, yo soy el editor, y tiene su antecedente más directo en un volumen especial que hice para la revista A Contracorriente, que es una revista interdisciplinaria, generalmente de literatura e historia, y con un cierto matiz progresista y de izquierda. Me encargaron organizar un dossier sobre marxismo e historia y salió publicado hace algunos años, y luego la revista, que se publica en internet pero que está editada en Carolina del Norte, y de la cual soy colaborador y editor asociado, en fin, decidimos crear una editorial precisamente para darle, digamos, publicidad a los materiales más importantes publicados en la revista o a monografías, ensayos que otros autores quieran publicar. Entonces así nació hace un par de años la editorial A Contracorriente. Y en conversaciones con el resto del comité editorial creímos importante convertir el dossier que había salido en la revista en un volumen aumentado, es decir, con nuevos artículos, algunos de ellos publicados en la misma revista y otros que nos fueron entregados por otros autores, algunos en inglés y algunos en español, que es una especie de tendencia que hay ahora a publicar libros bilingües, digamos, ¿no? Entonces, el libro, que salió hace pocos meses, reúne ensayos publicados en la revista Contracorriente y algunos que vienen de otras publicaciones o que sus autores nos hicieron llegar, y en conjunto, como mencionabas tú en la introducción, se trata de ofrecer algunas perspectivas más o menos novedosas sobre las relaciones entre marxismo, izquierda y la historia latinoamericana a lo largo del siglo XX. En ese sentido, en esta amplitud de perspectivas y la representatividad en América Latina, ¿qué países están representados al interior del libro? Bueno, el libro tiene artículos sobre Argentina. No los he contado, no los tengo muy frescos, pero creo que es el país mejor representado. Hay por lo menos 4 o 5, quizás más adelante vamos a hablar ya del contenido más específicamente. Hay artículos sobre Perú, hay artículos sobre México, artículos sobre Cuba, sobre Costa Rica, sobre Ecuador, y también hay 2 o 3 que son, digamos, panorámicos, ¿no? Donde, digamos, no son ensayos sobre un país específico, sino sobre América Latina en general. De manera que, obviamente hay algunas ausencias, Chile no está, Uruguay no está, pero, en fin, de todas maneras creo que los países representados permiten un volumen que ayude a entender la relación entre marxismo e historia en un marco regional, que va más allá de países específicos. El libro está dividido en 3 partes, y la primera parte está dedicada a la izquierda. Quizás sea interesante poder hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué están entendiendo aquí por izquierda en América Latina? Bueno,
La introducción que escribí trata de presentar la problemática que los ensayos del libro van a acometer. Y ahí hago un muy rápido balance sobre la historiografía sobre la izquierda en América Latina, y parto de la premisa de que hoy, y desde hace unos 10 años o quizás más, se viene hablando de este giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Digamos, los gobiernos de Chávez, de Bachelet, de Lula, Correa. de Correa, de José, el presidente de Uruguay, ¿cómo se llama? Se me fue el apellido. Mujica. Y una de las cosas que digo en la introducción es que hay que hablar del giro a la izquierda, pero también hay que hablar del giro de la izquierda, ¿no? Es decir, ya no estamos en la época en que la izquierda defendía unas ciertas digamos, concepciones del Estado. De hecho, la lógica misma de cómo llegar al poder, nadie o muy pocos hoy están digamos, promoviendo la lucha armada. Incluso algunos de los líderes que acabo de mencionar pertenecieron en su momento a organizaciones guerrilleras y luego, obviamente, ahora han llegado al poder por la vía electoral. Y hay fuerzas como la FARC que están negociando. Y hay algunas que están negociando, en fin, ¿no? Al mismo tiempo, las propuestas sobre qué hacer una vez que se llega al gobierno han cambiado. Digamos, ya no hay una propuesta estatizante, ¿no? Los modelos sociales no son los mismos que se defendían hace 50 años o hace 30. ¿No? Y eso nos lleva a la pregunta que tú te planteas, ¿no? ¿Qué significa ser de izquierda hoy en América Latina? ¿No? Entonces, esa es la pregunta que da el punto de partida a los ensayos. Entonces, como historiador, digamos, yo digo, para responder a esa pregunta hay que ir atrás y reconstruir este proceso, ¿no? Y en el camino vamos encontrando, como algunos de los ensayos lo demuestran, que los debates que luego van a, digamos, permitir este giro de la izquierda ya están planteados muchas décadas atrás, ¿no? Los debates entre nación y socialismo, los debates entre democracia y socialismo, los debates sobre el partido, las conexiones entre movimientos, digamos, socialistas o comunistas y movimientos o partidos que recibían diferentes nombres, populistas, nacionalistas burgueses, en fin, ¿no? En concreto, por ejemplo, en esta primera sección hay un artículo de Jamie Haven que discute la relación entre el APRA y el Partido Comunista en el Perú, y el comunismo, debería decir, no tanto el partido, pero el movimiento comunista en el Perú. Y hay uno también sobre la polémica en Argentina sobre la lucha armada, que ya se daba en los 60s y 70s, ¿no? Igual en Argentina, Aníbal Jauregui escribe un ensayo bien interesante sobre las relaciones entre de la izquierda en general, el Partido Comunista en particular, y el peronismo, ¿no? que era el gran desafío, es decir, ¿qué hacemos frente a un movimiento de masas que tiene el apoyo masivo de la clase obrera, ¿no? Que controla además la Confederación General del Trabajo, ¿no? Es decir, lo consideramos un compañero de ruta y buscamos de alguna manera influir sobre encauzarlo, en fin, como por ejemplo muchos proponían en el caso de México, ¿no? La Revolución Mexicana. No hay que oponerse a la Revolución Mexicana, sino hay que procurar que la Revolución Mexicana luego se convierta en una revolución socialista. Entonces esos debates entre qué hacer frente a estos partidos como el APRA, como el PRI en México, como el peronismo en Argentina, generaron digamos, controversias al interior de la izquierda. Y la otra conclusión, digamos, de esta sección y de este espíritu de mirar hacia atrás es identificar digamos, la pluralidad
de voces, y de ideas y de incluso propuestas ideológicas al interior de la izquierda, algo que no es ninguna sorpresa, digamos, pero que hay que incorporar nuevas voces, ¿no? Es decir, más allá de los partidos oficiales y más allá de los intelectuales más conocidos, hay que incorporar algunas voces para poder escuchar toda esta sinfonía, digamos, de perspectivas, ¿no? Dentro y fuera de la izquierda. Bueno, justamente creo que esa es la línea acerca de estos debates y de estas voces es que trata la segunda parte, que está centrado fundamentalmente en los intelectuales de la izquierda. Sí, la segunda parte trata de reconstruir diversos casos en los cuales intelectuales, marxistas y no marxistas, participan en función de diferentes problemáticas, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con la naturaleza misma del marxismo, es decir, qué lectura hacemos del marxismo desde América Latina. En algunos otros casos, como es el de Mark Becker, que tiene un artículo muy interesante sobre las relaciones entre movimientos indígenas y el pensamiento marxista en Ecuador, y él traza un panorama muy interesante que luego confluye, o concluye mejor dicho, en las relaciones entre la izquierda y los movimientos indígenas contemporáneos, ¿no? Y lo que él dice es que esa amalgama, ¿no? Que no se dio, como sabemos, en todos los países, ya estaba presente en Ecuador desde las décadas del 20 y el 30. Es decir, intelectuales marxistas entendieron que no iba a ser posible construir el socialismo sin incorporar a las comunidades indígenas, y los líderes indígenas también que entendieron que sin este apoyo de los partidos organizados socialistas les iba a ser también muy difícil conseguir los reclamos, las demandas que ellos tenían. Entonces hay esta confluencia entre la lucha por el socialismo y la defensa de los derechos de los indígenas. Entonces, ese es uno de los debates que, como bien sabemos, en el caso peruano con Mariátegui y en otros casos, en Bolivia, por ejemplo, se planteó muy claramente. En el caso de Argentina, Pablo Ponza tiene un ensayo sobre la influencia del marxismo en las ciencias sociales, ¿no? Que es un aspecto de la historia de los intelectuales que vale la pena, digamos, estudiar y promover. Es decir, cuál fue el grado de influencia del marxismo, ya no como, digamos, etiqueta, sino en la práctica misma de las ciencias sociales, la sociología, la historia, la antropología, en fin, ¿no? Creo que hay estudios, obviamente no voy a ignorarlos, pero creo que necesitamos estudiar mucho más la trayectoria de las ciencias sociales y la influencia, que puede ser positiva o negativa, de las concepciones marxistas sobre el desarrollo de las ciencias sociales. Y yo quisiera llamar la atención y recomendar a los potenciales lectores de este libro un ensayo que me parece notable, de Omar Hacha y Débora de Antonio, que se titula Cartografía y perspectivas del marxismo latinoamericano. Es un ensayo panorámico que cuestiona el concepto mismo de marxismo latinoamericano, ¿no? Que ha sido usado por mucha gente, Aricó y otros, y dice, bueno, ¿qué cosa es el marxismo latinoamericano? Entonces van hacia atrás hasta Mariátegui y van reconstruyendo, digamos, qué significa la posibilidad de pensar el marxismo desde América Latina. Es un ensayo, la verdad, muy sólido, y creo que va a dar bastante que pensar. Y en esa misma línea, otro autor argentino, Martín Cortés, reconstruye la trayectoria de José Aricó, que, como bien sabemos, fue uno de los renovadores del marxismo, uno de los, digamos, más importantes introductores de Gramsci en los debates intelectuales marxistas en América Latina, y este ensayo reconstruye la labor de Aricó como, vamos a decir así, traductor de Gramsci en el sentido, digamos, intelectual, y además como animador de una serie de proyectos
editorial Pasado y Presente, la revista Pasado y Presente, Argentina, y debates tanto en Argentina como en México, ¿no? De manera que esta segunda sección ya no se enfoca en la historia de la izquierda, como los ensayos de la primera, sino más bien en la participación de intelectuales, generalmente marxistas, en los debates políticos e ideológicos a lo largo del siglo XX. Por lo que has venido mencionando, obviamente, quizás la corriente más influyente en estos debates, tanto sobre la izquierda y también sobre la participación de los intelectuales, es el marxismo, al cual se le dedica la tercera parte y particularmente el interés de estudiar el pasado latinoamericano. Sí, en fin, como historiador me interesaba también incluir ensayos que nos ayudaran a entender de qué manera el marxismo, o las corrientes marxistas, para decirlo en plural, porque como bien sabemos no se trata de un cuerpo único de pensamiento, pero de qué manera el marxismo y las corrientes afiliadas a él han influenciado sobre la manera como vemos el pasado. Son, vamos a decirlo así, ensayos historiográficos, pero el acento está puesto en los aportes del marxismo para entender el pasado latinoamericano. Por ejemplo, Alejandro Cataruza, también en Argentina, estudia las publicaciones vinculadas al Partido Comunista Argentino en las décadas del 20 al 50 y reconstruye la manera como los comunistas veían, por ejemplo, la independencia argentina, o los gauchos, o la conquista del desierto, ¿no? O la inmigración italiana y todos los debates alrededor del nacionalismo argentino de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, la premisa aquí es que los proyectos políticos e ideológicos fundados en el marxismo requerían de una visión del pasado. Es decir, sin esa visión no se puede construir un proyecto hacia el futuro. Y entonces lo que se trata es de ver qué tipo de visión era y hasta qué punto el marxismo podía influir en esa visión. Luis Ruiz, un historiador mexicano, estudia la historiografía marxista de la Revolución Mexicana. ¿Ya? Y es un artículo muy interesante porque dice, ¿a dónde se fueron los marxistas? ¿No? Porque va desde a partir de los años 20, ya cuando ya empieza el proceso postrevolucionario en México, y muchos intelectuales marxistas participan de la revolución, empiezan a colaborar, y muchos de ellos de hecho escriben algunos de los textos educativos con los que el gobierno mexicano enseña a sus escolares la historia de México y la historia de la revolución en particular. Entonces, hay varias interpretaciones marxistas sobre la Revolución Mexicana, algunas de ellas, digamos, muy discrepantes entre sí, ¿no? Pero poco a poco se ha ido dejando de lado estas interpretaciones en favor de una especie de revisionismo histórico, que es muy saludable, por supuesto, y con aportes notables de algunos historiadores, en fin, Alan Knight, entre otros, ¿no? Pero la propuesta de Luis Ruiz en este ensayo es que lo que se ha ido dejando atrás debería traerse nuevamente al debate porque hay allí aportes que nos pueden ayudar a entender de una manera un poco más compleja la Revolución Mexicana, ¿no? Y luego hay tres artículos que tienen que ver con la influencia de las ideas marxistas en la historiografía de sus respectivos países, ¿no? Uno de ellos es sobre Costa Rica, de Iván Molina, otro es de Michael Goebbels sobre Argentina, y en este caso se refiere a la década del 60, es decir, la manera como el marxismo ayudó a construir una nueva historia, vamos a decir así, de Argentina. Y la última, que también me parece va a generar debates, polémicas, en fin, el interés de los lectores, es de Kate Quinn, que es un ensayo sobre la historiografía cubana de
de la década de los 60, donde se enfrentan distintas corrientes, ¿no? Es decir, no hay aquí un pensamiento único, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino que en Cuba hay tensiones entre historiadores marxistas y algunos de ellos muy creativos. Moreno Fraginal, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y hay otros historiadores que más bien caminan por el derrotero del nacionalismo cubano, ¿no? que se va hacia atrás, hacia Martí y otros pensadores, ¿no? De manera que la tensión, además, en Cuba está entre reconstruir la historia, vamos a decirlo así, de una manera más científica, más acuciosa, con herramientas metodológicas más sólidas, y al mismo tiempo, al menos entre algunos de los historiadores, hacer una historia que sirva al proceso revolucionario. Que ese es, digamos, el eje de muchos de estos ensayos en esta tercera sección, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto hacemos una historia instrumentalista, ¿no? que sirva a un proyecto, o hacemos una historia rigurosa, utilizando herramientas marxistas, aunque en algunos puntos, digamos, genere tensiones con el camino que está tomando, sea la revolución cubana o mexicana, o sea el proceso político de determinados partidos y movimientos en otros países, ¿no? La conclusión es más o menos previsible, es decir, el marxismo le ofrece a los historiadores herramientas analíticas que permiten mirar al pasado, pero obviamente no debería significar, ¿no?, una especie de camisa de fuerza, ¿no?, para poner la historia como reconstrucción del pasado al servicio de una ideología, un proceso, un movimiento, un partido o una revolución, en el caso de México y Cuba, ¿no? Entonces, como ves, en realidad el libro ofrece miradas sobre la historia de la izquierda, es decir, su evolución, sus conflictos, sus debates, ensayos sobre el papel del marxismo al interior de los debates intelectuales en distintos momentos y en distintos países, y la manera en que las tradiciones marxistas han sido utilizadas para construir determinado tipo de miradas sobre el pasado. Y este último punto a los historiadores creo que nos va a resultar particularmente interesante, porque, como sabes, ahora hay procesos como el argentino, por ejemplo, donde el revisionismo histórico está siendo sancionado desde el Estado, ¿no? Se ha creado un instituto de revisionismo histórico y digamos, como que ser revisionista ahora es ser parte del... polite. Sí, digamos, es parte del establishment, ¿no? Entonces, hay una contradicción de alguna manera ahí, ¿no? ¿Cómo eres revisionista si estás haciendo historia oficial? Entonces, la tentación, digamos, de utilizar la historia como ejercicio de reconstrucción del pasado para un determinado proyecto está siempre allí, ¿no? Y eso lo vemos en todos, en fin, en las historias oficiales en general, ¿no? Sean de hecho de izquierda o de derecha, sean de procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios. La importancia del pasado es tal que una de las primeras cosas que se hace es revisar la historia para acomodarla a ciertos intereses, ¿no? Entonces, estos ensayos ayudan a entender de qué manera partidos políticos o movimientos revolucionarios han ido utilizando el pasado para sustentar, digamos, sus propias propuestas. Bueno, para terminar, una pregunta un poco más personal en cuanto a editor, ¿no? El libro está dedicado a la memoria de Erich Hobsbawm y lleva en su carátula la fotografía de José Carlos Mariátegui. Quizás puedas comentarnos algo sobre eso. Sí, bueno, la carátula prácticamente desde que
concebí el libro, o empezamos a trabajar en el libro, esa foto que es muy conocida, que es la foto de Mariátegui sentado escribiendo a máquina, ¿no? Es decir, el pensador marxista más original y más importante del siglo XX latinoamericano, un intelectual de primera línea, digamos, aparece una fotografía en plena tarea. Acción escrita, de producir, ¿no? Con su máquina de escribir. Es decir, hay aquí una, digamos, una representación gráfica de lo que el libro está tratando de sugerir, ¿no? La participación de los intelectuales, la producción de conocimiento y sobre todo la posibilidad de utilizar el marxismo creativamente, con todos sus problemas y contradicciones y defectos, o como quiera llamársele. Mariátegui representa, creo que de manera ejemplar. Y cuando el libro estaba en preparación, murió Eric Hobsbawm, ¿no? el historiador marxista más importante, creo yo, del siglo XX, uno de los grandes renovadores de la historiografía en general, y no solo la marxista, ¿no? Alguien que vivió más de 9 décadas, que tuvo una trayectoria, que él la cuenta en este libro tan importante que se llama Años Interesantes, si no me equivoco, sus memorias, ¿no? En fin, nació el año de la Revolución Soviética y vivió, pues, la experiencia del fascismo, de la Guerra Mundial, de la Guerra Fría, del estalinismo, de la Revolución Cubana, de los cambios que se produjeron a la caída del muro de Berlín, ¿no? Y a mí me parecía que era, digamos, justo dedicarle el libro a la memoria de Hobsbawm, de quien muchos hemos aprendido, pero además porque Eric Hobsbawm tuvo, como bien sabemos, una relación muy cercana con América Latina, ¿no? Pasó temporadas en varios países, Perú entre ellos, escribió ensayos sobre distintos aspectos de la historia latinoamericana, sobre, por ejemplo, las invasiones de tierras en el Perú, sobre las guerrillas, sobre Che Guevara, sobre Chile, sobre el proceso de Velasco, ¿no? Y él tenía un especial cariño, lo dice en sus memorias, ¿no? por América Latina, sin considerarse un latinoamericanista, digamos, un experto, pero ya sabemos, la sabiduría y digamos, hace poco salió, bueno, poco después de su muerte salió un artículo en homenaje a él que se titulaba algo así como El hombre que lo sabía todo. Un poco exagerado, pero es que parecía que de verdad lo sabía todo, ¿no? Y entonces América Latina era una parte importante de sus preocupaciones, y también, dicho sea de paso, la historia del marxismo, ¿no? Hobsbawm escribió mucho sobre el marxismo, dirigió una colección que no sé si se habrá traducido al castellano completa, pero dirigió una colección de varios volúmenes sobre la historia del marxismo en el mundo, y uno de sus últimos libros es también una recopilación de ensayos sobre el marxismo. De manera que, como homenaje a alguien que ha inspirado, digamos, mi trabajo y el de varios de los participantes en este volumen, como historiador y como alguien interesado en la historia de la izquierda y del marxismo, parecía, pues, digamos, muy justo reconocer esa influencia, dedicándole este modesto aporte a la memoria de alguien que con su vida, digamos, ha inspirado a muchísima gente, sean historiadores o no, a través de sus libros y de su reflexión. Bueno, Carlos, gracias por esta entrevista en tu breve paso por Lima. Bueno, reiterar el agradecimiento a la Librería Sur por cedernos el espacio, y sobre todo a Jorge Moreno Matos, el reportero de la historia, que esperemos continúe con este importante trabajo de difusión. Gracias. Muy bien, bueno, gracias Ricardo por la entrevista, gracias Jorge por la oportunidad, y espero verlos
todos muy pronto.